Buen día, muy buenos días. Gracias por acompañarnos otra vez aquí con ustedes en esta jornada diaria que realizamos de noticias, entrevistas y comentarios sobre los acontecimientos más trascendentes ocurridos en las últimas horas, tanto en la República Dominicana como en el exterior. Aquí lo trascendente ahora fue el espectacular robo que se produjo ayer con armas largas, cortas, medianas y de todo modo y con gente aparentemente muy entrenadas. Penetraron a una envasadora de gas, una envasadora de gas, y en un momento en que se encontraba un camión de esos que transportan dinero. Y había llegado a esto de manera que se sabía exactamente lo que estaba pasando, había información de lo que ahí ocurría en el momento en que llegaron una camioneta. 6 hombres realizaron el atraco, el robo, un asalto de peligro, se fueron y la policía anda detrás de ellos. Se habla de que hay montos muy altos. Sí, diferentes. De dinero diferentes, se habla de 9 millones, otros hablan de que es el doble. Bueno, hay varias versiones, pero fue mucho dinero y se lo llevaron sin mayores problemas. Esto fue en la Avenida España, en el sector de Los Mameyes. A plena luz del día, con un equipo, como tú dices, muy bien armado, muy bien entrenado, tenían pasamontañas, tenían chaleco antibalas. Mira ahí algunas imágenes, porque las cámaras los registraron todo. Sí. Estos ladrones no saben que está funcionando un sistema de cámaras en toda la capital, por lo menos en el Gran Santo Domingo, y probablemente ya ellos lo tengan ubicados, por donde se hayan movido. Porque sobre todo ese tema de la camioneta va a ser clave, porque ellos se estacionaron antes de que llegara el camión, lo que también significa, Adalberto y amables televidentes, que ellos tenían información. Algunas personas, cuando vieron el video, pensaban que el atraco era a la envasadora de gas, sino ellos lo que estaban era haciendo hora, esperando que llegara el camión con el dinero. Entonces, esa camioneta Nissan Frontier, color gris, dinero, exactamente, va a ser clave para poder, mediante ese sistema de cámaras que tú señalas y al cual hacía referencia ayer también el vocero de la policía, para poder dar con el paradero. Adalberto. Sí. Bueno, eso es, yo en estos días tú preguntabas que para qué serían las cámaras. Sirven para eso, Milicen. Sirven para eso porque ahora le pueden dar seguimiento. Hay cámaras por toda parte, es un vehículo ya identificado. Lo que van a hacer con esa cámara es ver por dónde se movió y hacia dónde se dirigió. Y eso facilita la captura de los delincuentes. Pero yo preguntaba para qué servían las cámaras en el marco de la discusión de los destacamentos. Y fíjate, porque me encanta, este es un pueblo inteligente, como en los sondeos de opinión que se hacían aquí mismo en el noticiero de Teleantilla decían, bueno, hay cámaras en los destacamentos, pero si la policía quiere borrar datos, si algunas no funcionan, como quiera vamos a estar en lo mismo. Sí, pero en lo que sí tienes razón y estoy de acuerdo contigo es en lo importante que es las cámaras que están en las calles. Aquí hay muchísimos crímenes y delitos que se han podido resolver gracias a ese sistema de inteligencia que efectivamente funciona y funciona bien. Y óyeme, Milicia, en los cuarteles también, todo esto funciona. Y óyeme, la gente tiene ese criterio. La gente no cree en nada, Milicia. No es eso, Alberto. En el caso de Naco no estaban funcionando las cámaras, que fue el caso de David de los Santos, no estaban funcionando. En el de Santiago sí, y en estos días de hecho salió a la luz el caso de Richard Weiss y se vio como él en el destacamento le estaba reclamando a los oficiales. No quiero insistir con esto, pero sí estoy convencido de que la sociedad dominicana tiene que superar ese pesimismo, tiene que creer en algo. Y mira, que no funcione, que falle el sistema, puede fallar, pero qué bueno que exista, porque en todos los casos no vas a fallar, Milicen. No. Es imposible que falles en todos los casos. Y el país tiene que recuperar un poco la confianza. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo en materia de tecnología para ponerle al servicio de la seguridad nacional. Esto no siempre funciona, tú lo has dicho. Y hay un tema clave que es lo humano. La voluntad política. Tiene que pasar todo esto, pero tenemos que reconocer que ese sistema de cámara ha ayudado a resolver muchos problemas. Es más, los delincuentes más astutos le temen, porque ellos también saben de eso. Saben que funciona. Y siempre va a ser así aquí en cualquier sociedad del mundo. Pero yo quisiera que ayudáramos desde los medios de comunicación, que tenemos muchas culpas en este pesimismo que se ha empoderado a la sociedad dominicana, a romper con eso. Y no es que crean en todo, pero hay verdades que son tan evidentes que no necesitan demostración.
y hay que creer en ella. Yo espero que puedan capturar esto. Evidentemente que hay la sospecha de que aquí hay gente bien entrenada y que provienen de organismos armados y de seguridad, un entrenamiento previo. No se trata de delincuentes No, eso tan no fue una comunes. delincuencia común. Estos son especiales, Millicent. Y ay Dios, si esto se impone y se crean bandas Mira, de este tipo terrible. para agregarle más problemas a lo que ya tiene. Yo creo que eso también República contribuye a Dominicana. poner en la arista de la discusión por la reforma policial que duró 2 semanas siendo tendencia en la opinión pública, la necesidad también de tener una policía eficiente, no solamente a nivel de pesquisa, porque ahí estoy de acuerdo contigo en el optimismo. Aquí la policía tiene mucha capacidad de investigación, sobre todo cuando son casos como este que llegan a la opinión pública, que involucran el sector privado, porque ese camión es propiedad de una famosa empresa de seguridad, entonces hay como que hay una mayor voluntad de agilizar esos casos, pero también en el tema del armamento, porque mucha gente se preguntaba, ¿qué hubiese pasado si en ese momento hubiese llegado la policía? Si alguien hubiese denunciado, mira, hay una camioneta sospechosa, o sea, nuestra policía cuenta con el entrenamiento para poder entonces hacer frente a hombres como esos que estaban tan bien armados y tan bien entrenados. Son parte de las preguntas, Sí, Alberto, sí, que uno así se hay hace. muchas cosas, pero las hay, porque ¿para qué que sirven aquellos SWAT? Los SWAT, claro. Unos equipos Que- ahí que- extraordinarios. que uno siempre casi ve en las Ojo, protestas. pero claro, claro, y es como de película todo esto. Sí. Bueno, Y ahora- tiene que haber solución a este Sí. caso, repetimos, porque lo último que le puede Mira, suceder a este ay, país Dios nos es que libre. ahora también se organicen grupos para asaltar y robar con el armamento y la capacidad que exhibieron estos chicos, estos 6 hombres que estuvieron allí. Y a propósito, Millicent, de armas, Ay, Dios de mío. violencia. ¿Tú viste lo que pasó ayer en otra escuela de los Estados Unidos, esta vez en Texas? Ay, sí, una tragedia muy lamentable. Sí, se habla de 19 muertos. Bueno, niños. ya las cifras más actualizadas daban 21, 18 niños y 3 adultos. Sucedió en una escuela de Texas. El autor es también un estudiante de apenas 18 años, Adalberto. Pero aquí Terrible. otra vez viene de relieve el tema de las armas en los Estados Unidos. Y la industria Mira, de la las industria armas. armamentística es muy grande. Ayer el presidente Joe Biden, que habló del tema, Y me encantó el tono en que lo hizo. él decía, ¿hasta cuándo vamos a permitir los carteles de las armas acá? Claro, él se refería al tema interno, porque le tocó muy duro. Sí. Y le está tocando muy, muy fuerte, porque no es la primera vez. Muy fuerte a los Estados Unidos. Recuerda que hace apenas una semana que teníamos una tragedia Sí, similar. otra, sí. Otra balacera contra indefensos ciudadanos y ciudadanas. En este caso fueron niños y niñas. Millicent. Pero, ¿y lo de Ucrania? ¿Usted sabe lo que ha impactado en la economía norteamericana el caso de Ucrania de manera favorable? Porque resulta que Europa no fabrica en gran cantidades armas para venderle al mundo, exceptuando algunos países. Quien sí tiene mucha capacidad para hacer esto es Estados Unidos, y ahora con el miedo que hay de que Rusia se expanda, que intente proseguir, los países han entendido que necesitan tener sus propios armamentos para defenderse, y le están comprando armas a los Estados Unidos en gran escala. Ese es un negocio fabuloso en los Estados Unidos. Bueno, una de las Se habla de industrias, carteles. sí, sí. Y fíjense las consecuencias. Un muchacho de 18 años, Que en Estados Unidos es menor de edad todavía, para que ustedes sepan. es menor de edad, pero Sí. fíjate que está prohibido que fume, por ejemplo, que tome. Exactamente, pero puede no tener no que armas. tenga armas. Y eso es a parte los de 18 una años. cultura, de hecho tiene garantía constitucional en Estados Unidos. Yo te decía que a mí de ese tema, la luz la vi en el énfasis en que el presidente Biden se dirigía ayer a la nación y decía, ¿cuándo le vamos a hacer frente a la industria armamentística? Porque como tú dices, es uno de los sectores que más aporta, más fluyentes en la economía de Estados Unidos y tiene un sistema de lobby, Adalberto, Enorme. que hay muchos sectores que no lo tienen. Entonces ese es el problema. Ese Qué es un mal, negocio qué tragedia. fabuloso, un negocio fabuloso Claro. en los Estados Unidos. Algún día se escuchará el clamor del Papa, el clamor de la humanidad por un mundo de paz, donde los conflictos se puedan resolver de una manera diferente a cómo se resuelven estos, porque todos estos son conflictos de intereses. Sí. Y ahí media el dinero
Claro. siempre, como está pasando también en Ucrania. Y a propósito de ese mundo de paz, volvemos al patio de Alberto. En estos días hemos visto cómo la Dirección General de Migración ha arreciado con lo que se llaman redadas contra nacionales haitianos. Ayer tuvo lugar una en Ciudad Juan Bosch. Ustedes recordarán que la semana pasada comentábamos que hubo un incidente ahí, que todavía de hecho no está del todo claro. Yo manejo diferentes versiones, pero ayer se llevaron arrestados inclusive activistas de los derechos humanos. Y el Caribe trae una crónica de cómo perseguía a una de las unidades de migración y le preguntaba a los oficiales que por qué estaban arrestados, y salió desde el camión una voz que decía, aquí hay gente que inclusive está becada. Lo que quiere decir eso, Adalberto, amables televidentes, es que en estas redadas se están cometiendo abusos porque hay personas que están en condición regular, que tienen sus documentos al día y que sin embargo están siendo arrestados por los oficiales de migración. Bueno, tú resaltabas lo que decía John Biden ayer sobre el tema de las armas, hablando del cartel de las armas. Es el presidente de los Estados Unidos refiriéndose a un problema interno de los Estados Unidos. Así es. Pues aquí existe una ley de migración que no autoriza a la autoridad para hacer lo que está haciendo. Eso es ilegal. En Ciudad Juan Bosch. La diferencia es que es el Estado el que propicia la violación de derechos humanos elementales. Están sacando mujeres, niños. Ayer dentro de los deportados habían niños, mujeres, muchos de los cuales están en un estatus legal en la República Dominicana. Claro. ¿Verdad? Y además, óyeme, ahora hay una campaña para que no le alquilen nada a los haitianos. Pero ¿y cómo? ¿Acaso esto no es sembrar odio? Lo es. Sembrar odio. Y eso ningún Estado debería de hacerlo en el mundo. Ningún Estado. Hay ciudadanos que siempre lo podrían hacer de manera individual y los Estados están obligados a sancionarlos, a frenarlos. Pero aquí es la fuerza pública la que viola los derechos humanos. Apresaron inclusive ayer, aunque posteriormente lo soltaron, a Manuel Dandré. A Rody Joseph. Ajá. Fue que apresaron. Sí. Ese es un joven haitiano, residente en República Dominicana, que está legalmente aquí. Claro. Y que ha sido un activista defensor de sus compatriotas, de los derechos humanos de sus compatriotas. Una persona muy inteligente, muy respetada inclusive entre quienes tienen el privilegio de conocerlo. Lo apresaron. Y óiganme, hubo una declaración de un abogado, también de dominico haitiano, que la tenemos ahí. Vamos a escucharla para que ustedes vean lo que él dice. Es altamente preocupante la forma como la Dirección General de Migración está interviniendo viviendas habitadas, donde hay mujeres, niños, donde hay personas envejecientes, donde hay un conjunto de cuestiones a proteger. La Constitución de la República Dominicana establece claramente la inviolabilidad del domicilio. Para usted entrar a donde yo estoy habitando, me tiene que pedir autorización. No es una persona que está de paso, no es una persona que está escondida. Entonces, para intervenir en su privacidad, necesita de la autorización de un juez competente. Entonces, entrar por la parte trasera de una vivienda con arma de fuego en la mano, donde usted no sabe cuál puede ser la respuesta de la persona, porque es algo que inapropiado. Entonces, sin la intervención del Ministerio Público, con una orden de un juez competente, no se puede intervenir así sin existir evidencia sólida en un lugar habitado. En un lugar habitado donde hay niños, donde puede haber mujeres embarazadas, donde puede haber personas envejecientes. La condición migratoria de una persona no da pie a que se le violente sus derechos. Los derechos son inalienables, los derechos son inderogables. Entonces, no se puede permitir ese tipo de actuación. Entendemos que las autoridades competentes deben llamar la atención, porque hace cerca de 3 semanas que están ocurriendo acciones
de parte de la Dirección General de Migración que son preocupantes. No solamente lo que está pasando en esta semana y la semana recién pasada en Ciudad Juan Bosch, sino pudimos ver en las redes cómo el personal de migración golpeaba con un bastón, con un garrote y cadena a personas inmigrantes ya bajo control de las autoridades. Entonces nosotros creemos que estas son conductas reprochables y las autoridades de mayor nivel, a nivel de los ministros, a nivel del presidente de la República, tiene que trazar las pautas bien claras, porque parece ser que los agentes que están interviniendo no tienen el entrenamiento, no tienen la información de cómo actuar en determinadas circunstancias. Ya lo ven ahí, quien estaba hablando es Manuel Dandré, abogado. Sí. Abogado. Y está poniendo los puntos sobre la IES. Muy lo que claro. Está pasando, creo que no necesita hacer mayor comentario. Yo quiero, el temor mío es que estamos incentivando el odio. Claro. Y esto va a provocar, si seguimos así, va a provocar enfrentamientos y las consecuencias pueden ser terribles para dominicanos y dominicanas. Pero además estamos perdiendo como la esencia de todo ser humano, ¿verdad? De la tolerancia, la solidaridad, la humanidad, la comprensión. Y la cultura de respeto de derechos, que y es un importante. país que estamos obligados a depender por mucho tiempo, tal vez, de la mano de obra haitiana. Porque Claro. si ustedes me dijeran que no necesitamos los haitianos, porque aquí lo que está planteando es, saquémoslos todos, de donde quiera que estén. Bueno, el de migración llegó a decir de debajo de la cama. Debajo de la cama. De donde quiera que estén, saquémoslos. Pero se nos cae la economía. Aquí no se puede construir sin haitianos. Aquí no se puede sembrar arroz y habichuelas sin haitianos, Millicent. Claro. Aquí dependemos mucho todavía. Inclusive ahora está de los servicios. De los servicios. Mira, yo Bueno, quiero agregar ahí solamente 10 segundos, porque a mí que me ha tocado vivir fuera por motivos de estudio, yo recuerdo en una ocasión en Costa Rica que estando yo allá veía un reportaje que se pasaba de algo que se llama Tierra Dominicana, que está en Costa Rica. Y cuando yo veo lo que está pasando ahora aquí con los haitianos que residen en Ciudad Juan Bosch, yo veía el otro día un habitante que decía cómo su propiedad se estaba devaluando porque ahora ahí había muchos haitianos. Yo sé lo que significa el estigma, porque justamente esos dominicanos que viven en esa zona en Costa Rica, y mira que estoy hablando de Costa Rica, sí, sí. te pudiera hablar de Madrid, por ejemplo, con 4 caminos, etcétera. O sea, la carga de prejuicios y estigma que se pueden construir. Y yo creo que eso hay que evitarlo, porque como tú dices, hay un discurso de odio. Hay un discurso de odio en las redes sociales, Alberto. Tú no te imaginas, tú y yo vamos a hacer lo malo de la película hoy. Porque van a decir, no, pero nosotros tenemos derecho, porque mira lo que pasó en Ciudad Juan Bosch. Y yo creo que eso es importante, que siempre ese enfoque de derecho debe prevalecer. Y a mí me duele, porque yo veía a Manuel que él hablaba y llamaba a las autoridades, pero el problema, como tú decías, es que son las mismas autoridades las que están violentando bueno, los hay que derechos. ponerle, hay que mejorar eso, porque Sí, lo que va a crear definitivamente. problemas. Por un lado, tú tienes al presidente Luis Abinader intentando proyectar una imagen positiva nuestra, y esa imagen se puede empañar inmediatamente Claro. por abusos de poder desde el Estado Dominicano contra una comunidad como esta, tan importante porque es grande esta comunidad. Regular la migración es un derecho. Pero sin Aplicar abuso la y ley sin de atropello. inmigración es un derecho que tiene la República Dominicana y que tiene cualquier parte del mundo. Pero abusar de los seres humanos, no está permitido ni aquí ni fuera de aquí, ni legal ni justamente. Bueno, desde el punto de vista de la justicia. Vamos a Millicent, la pausa. sí, tenemos que pausar. Hoy tenemos 2 entrevistas. Bueno, tenemos 4 entrevistas, podríamos decir. Porque por un lado vamos a conversar casi inmediatamente con el doctor Clemente Terrero, quien ella es dueño de este espacio. Sí, está aquí Él es el tempranito. director del hospital Robert Rica Cabral, el hospital infantil. Y hay muchas cosas que conversar sobre ese hospital y sobre el tema ahora de las epidemias, porque él también es Muchas infectólogo. epidemias, muchas Es epidemias. infectólogo el doctor. Y por otra parte vamos a tener a 3 agricultores de Villa Altagracia. Julio Melquíades, Alexis Rosario y Marcia Hernández. Ellos vienen a hablar de agricultura y sobre todo a tomarle la palabra a las autoridades que han anunciado una campaña de siembra masiva y de apoyo a los agricultores, y los pequeños y los medianos productores todavía siguen esperando que lleguen los tractores y las simientes Imagínate. para sembrar.
Vamos que- a la pausa y regresamos con ellos y ellas.